¿En los queques, budines o panqués influye la cantidad de polvo de hornear que añadas? Y en cuanto a la temperatura de los ingredientes, obtenemos diferentes resultados si colocamos ingredientes a temperatura ambiente o bien fríos. Son preguntas que la gente se hace cuando hornea estos productos. Y hoy en este canal te lo vamos a responder. Soy Heinz Booth y esto es Ciencia y Cocina. Los polvos de hornear, polvo royal o levadura química es un ingrediente muy añadido para este tipo de preparaciones, considerando que estamos pensando que esto va a aumentar el volumen de nuestro producto. Pues claro, al ser una mezcla de bicarbonato de sodio con un ácido, al momento de reaccionar ambos, nos generan gas carbónico y eso nos permite que el queque pueda levantarse. Pero no es el único método. Recordar que cuando batimos la mantequilla, estamos incorporando aire a nuestro producto y el batido de huevos también influye. En el fondo, con todos esos líquidos y esas incorporaciones de aire, vamos a hacer que el queque crezca de buen volumen. Pero obvio, siempre podemos apoyarnos con este impulsor químico. De esa manera podemos lograr otro interesante volumen. Pero ¿qué sucede? En muchos países de Latinoamérica venden la famosa harina con polvos de hornear y prácticamente no sabemos a qué se refieren. Obviamente estamos hablando de una harina que estamos añadiéndole un porcentaje de polvos de hornear. Entonces, ¿qué quisimos hacer en este experimento? Hicimos 3 versiones del mismo queque. La receta te la dejaremos en la descripción. El primero será nuestro punto control, en el cual utilizaremos harina sin polvos, o sea, 4 ceros, y le añadimos nosotros manualmente los polvos de hornear. En el siguiente caso utilizamos harina con polvos de hornear, o sea, aquí estamos ciegamente asumiendo que esto ya tiene la cantidad suficiente, por eso lo utilizamos en esta receta. Y el tercer caso, para un elemento comparativo, utilizamos un queque sin nada de polvos de hornear. Ahora, ¿cuánto de este ingrediente se le añade en cada caso? Cuando hablamos de la receta que hemos hecho nosotros y la que normalmente se utiliza en muchos recetarios, en promedio es un 1.7%, y eso es en relación a todos los ingredientes. Pero la harina con polvos de hornear, si me preguntan, depende mucho del fabricante. Las dosis pueden variar entre un 2 a un 2,5% por kilo de harina, o sea, teóricamente es un poco más. Entonces, vamos con el experimento. Horneamos la misma receta en los 3 queques y solamente cambiamos los ingredientes que te dije antes. En el primer caso, nuestro queque punto de control. Notamos que tiene un buen volumen y obviamente esa textura que tanto nos agrada. Una miga de muy buena esponjosidad, pero obviamente mantiene esa humedad y sobre todo esa textura que tanto nos gusta. Ahora vamos con el segundo caso, el queque que tiene harina con polvos. Replicamos exactamente la misma receta, solamente estamos reemplazando la harina y no estamos añadiendo nada de polvos extra. Y una vez horneado y al momento de cortarlo, notamos que tiene un volumen superior al primero. Claro, estamos asumiendo que tal vez esto tiene mayor porcentaje de polvo de hornear a diferencia de este. Y notamos que tiene mucho más alveolos y posee una esponjosidad interesante. Pero hay un dato curioso. A pesar que este tenga mayor volumen, su esponjosidad no es tan superior si la comparamos con este. ¿Qué significa? Al analizar este de cerca notamos que tiene bastante más alveolos, pero estos son mucho más pequeños. Y esos alveolos pequeños significan que nos dan una esponjosidad, pero es un poco más consistente. O sea, ambos buena esponjosidad, pero este es superior y en este caso requiere un poco más de masticabilidad. Y eso es un dato interesante. ¿Y cómo podemos analizarlo? Como ya te mencioné, el queque crece por vapor de agua y la incorporación de aire en primer caso. Generalmente los alveolos que son de mayor tamaño van a ser por incorporación de aire o evaporación de vapor de agua. Pero el gas de CO2, al tener una densidad diferente al generado por el vapor de agua, por eso nos genera alveolos más pequeños. Por eso en este caso, más polvos de hornear, mayor volumen, pero necesariamente mayor esponjosidad. Y para que quede claro, por eso hicimos una versión sin nada de polvos. Aquí hicimos los mismos procedimientos, incorporación de aire y sobre todo los mismos pasos que la receta anterior. Y al momento de hornearlo y cortarlo, notamos que su volumen es inferior. La miga se ve un poco más apretada y al momento de consumirlo, este puede quedarse un poco adherido al interior de la boca. Es interesante que en este tipo de recetas influye bastante este ingrediente, porque no es un mal producto, pero obvio, si lo comparamos con algo estándar, obviamente queda un poco en desventaja. Entonces aquí entendemos lo crucial de este producto cuando utilizamos levadura química o polvos de hornear. Entonces la decisión depende de tus gustos y lo que quieras obtener, sobre todo en cuanto a textura. Pero, ¿qué pasa si ahora modificamos la temperatura de los ingredientes? Vamos a verlo. Pero antes, cuéntame qué te está pareciendo este video. Hacemos estos experimentos para que tú aprendas y tu apoyo es importante. Recuerda suscribirte y activar notificaciones y déjame tu comentario, tu opinión y sobre todo ideas para futuros videos. ¡Sigamos! Muchos expertos y varios recetarios citan que idealmente cada vez que horneemos un budín o un panqué, ideal tienen que estar todos los ingredientes a temperatura ambiente. En palabras sencillas nos referimos a que todos los ingredientes tengan idealmente la misma temperatura, en este caso temperatura ambiente, y eso es un promedio de 20 grados. Ahora claro, en muchos lugares los huevos, la mantequilla y la leche se guardan en refrigeración, y eso podría influir en el resultado final de nuestra preparación.
Vamos a verlo. Aquí separamos los ingredientes. Obviamente los secos como harina, azúcar y polvos de hornear no entrarían en esta ecuación, porque hoy asumimos que van a estar a la temperatura ambiente. Pero en el caso de leche, mantequilla y huevos, estos sí los comparamos. En el primer caso, con nuestro punto de control, utilizamos todos los ingredientes a temperatura ambiente. Al principio la materia grasa como mantequilla o margarina normalmente siempre se bate, para que ésta tenga un buen punto de cremado. En muchos casos puede ser mantequilla bien fría, pero obviamente con este movimiento termina por templarse. Después vertemos el azúcar, los huevos y el resto de los ingredientes. Y en este caso controlamos con temperatura la temperatura inicial. Los huevos y la leche a temperatura ambiente tenían en promedio entre 19 a 20 grados. Los incorporamos y notamos como el batido forma una muy buena consistencia. Se ve bastante homogéneo y al momento de hornearlos obtenemos el resultado que estamos esperando. Un queque de buen volumen y muy buena consistencia. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? En este caso estos tres ingredientes los utilizamos bien fríos. Y estamos hablando de una temperatura de refrigeración en promedio 5 grados. Hacemos mismo procedimiento, mantequilla o materia grasa bien fría, y las batimos. Luego al momento de incorporar huevos que estaban bien fríos, a pesar de agregarlos a poco, prácticamente la mezcla se corta al instante. Y eso es curioso, pero bueno, sigamos insistiendo. A pesar de seguir batiendo, la mezcla no se arregla. Luego incorporamos el resto de los ingredientes. Al momento de añadir la harina, parece que se arreglará un poco, pero aún vemos como algunos grumos por ahí dando vueltas. Y obviamente la apariencia es totalmente diferente a la inicial. Y aquí un punto crítico, ¿cuál será la temperatura final en ambos batidos? En el caso de temperatura ambiente nos dio un promedio de 20 grados. Y el que estaba todo bien frío al final nos dio una temperatura de 16 grados. O sea, ya hay un pequeño cambio. Pero ¿qué pasa después del horneado? El queque con los ingredientes fríos crece de buen volumen, pero después colapsa un poco. Al momento de cortarlo, notamos cómo son sus alvéolos. Notamos alvéolos un poco más grandes, un volumen ligeramente inferior y se hunde un poco al centro. Ahora, ¿por qué estas diferencias que son tan notorias? Simple, consideremos lo siguiente. En este caso, el queque lo horneamos a 170 grados. Y en un queque podemos controlar su punto de cocción y lo hacemos insertando una sonda y que logre por sobre los 90 grados. Entonces, en este caso, ¿qué significa al estar más frío? Obviamente, por un concepto de termodinámica, demora mucho más en lograr esta temperatura interna. Eso da espacio a que no levante tanto. Entonces, eso es un factor del volumen, pero también hay otro dato interesante. Si lo analizamos de cerca, el queque que partió con todos los ingredientes fríos, notamos que en sus orillas, o sea, en los costados del molde, tiene un color mucho más intenso. Esto significa que logra una mayor gelatinización y mayor coagulación proteica. Estas zonas son mucho más duras, pero ocurre curiosamente casi al mismo tiempo. Pero como hay mayor diferencia de temperatura, ¿qué sucede en este caso? Estas esquinas, al estar un poco más deshidratadas, impiden que el queque crezca de buen volumen. Son como unos brazos que agarran el batido e impida que levante tanto. Pero también otro factor. Cuando en el principio los batidos, en este caso, logramos una muy buena emulsión, este queque nos permite tener un muy buen volumen y buena consistencia. Y en este caso, la emulsión se corta y es simplemente por un diferencial de temperaturas. Es teoría básica que para hacer una buena emulsión como una mayonesa, era ideal que todos los ingredientes estén a la misma temperatura. Y aquí lo hemos comprobado. Entonces, al hacer que la emulsión se corte, simplemente la lubricación y la humectación, en el caso de la humedad de varios de los ingredientes, se dispersa de forma errónea y queda bastante disparejo. Por eso en algunos casos tenemos alvéolos más grandes y en otros alvéolos más pequeños. Y una buena emulsión permite una buena humectación. Por eso en varias zonas se siente un poco más seco. Y también tal vez algunos grumos que quedaron de materia grasa no bien incorporados también hicieron que esto cayera un poco y tuviéramos alvéolos de mayor tamaño en estos casos. Entonces ahora entendemos lo importante de tener los ingredientes a buena temperatura. Pero obvio, si lo estamos sacando directamente del refrigerador, aquí el consejo. Los huevos sí es altamente recomendado que no estén extremadamente fríos. Entonces los puedes quebrar previamente y mezclarlos un poco para templarlos. Y recuerda añadirlos poco a poco a tu mezcla. En el caso de la leche, también los puedes templar ligeramente antes de colocarlo o tal vez dar unos segundos de calentamiento, evitando que sobrepase la temperatura. Pequeñas acciones que significan grandes cambios. En resumen, vimos la importancia y la diferencia de utilizar polvos de hornear y harina con polvos, donde dependiendo de la marca serán diferentes los resultados, pero al final del día, personalmente, preferimos hacer nuestra propia versión. Y a pesar que este tenga más volumen, no significa que es más esponjoso. Y después vimos la importancia de utilizar ingredientes a temperatura ambiente, comparándolo con uno que estuvo bien frío y otro de la manera correcta. Los ingredientes, la emulsión y la termodinámica, al final influyen bastante. Por eso es importante que detrás de cada receta haya un poco de ciencia. Así entendemos los resultados y sabemos cómo solucionarlos. Y sobre todo, cómo evitarlos. Cuéntame qué te ha parecido este video. Soy Heinz Booth y esto es Ciencia y Cocina. Y espero que hayas aprendido.